¿Somos realmente los habitantes del siglo XXI los más avanzados de toda la historia? ¿O existió otra civilización? Una civilización madre, perdida en el espacio y el tiempo, y de la que solo quedan recuerdos como la Atlántida, como Lemuria, como la antigua Agartha, ciudades perdidas como Shambhala, donde supuestamente habían monjes que podían con su mente viajar en medio de trances a otros lugares del espacio y del tiempo. Y en este podcast de Cruz Escribiente vamos a hablar de eso, de ciudades perdidas, porque imagínense que en los últimos meses se han descubierto una gran cantidad, allí donde supuestamente no había nada, donde solo quedaban las leyendas del Dorado, de aquella ciudad que soñaron los españoles, con tejas de oro y empedrada con diamantes, rubíes y esmeraldas. Señores, se han encontrado ciudades increíbles en lo profundo de la selva amazónica y también de Yucatán y debajo del mar. Así que prepárense porque este podcast va a estar increíble. Vamos a escuchar a uno de los grandes maestros del misterio, Javier Sierra, con quien hablé de estos temas y muchos más en pocos minutos, y también vamos a explorar las ciudades perdidas que se han descubierto en los últimos meses, en los últimos años alrededor del planeta. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Al hablar de ciudades perdidas, obviamente tenemos que hablar de la Atlántida, de esa fantástica ciudad descrita por Platón que supuestamente se hundió y que estaba más allá de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar. Muchos dicen que la Atlántida está realmente en donde ubican algunos el famoso Triángulo de las Bermudas, las Bimini. Otros dicen que se perdió, que realmente pudo haber habido un continente allí al frente de Europa que se hundió en algún momento, y otros aseguran que era nada más y nada menos que América. Javier Sierra, quien nos acompaña aquí con nosotros en esta primera parte, ha dicho que tal vez Tiahuanaco, la antigua ciudad perdida que está allí, que puede uno visitar en Bolivia, que no sabemos mucho de su procedencia, de cuándo se hizo, de quiénes eran los tiahuanacotas, podría ser nada más y nada menos que la famosa Atlántida. Y no la dice solo Javier, la dicen muchos otros autores. Pero bueno, Javier Sierra, usted que es Premio Planeta, usted que es un gran escritor, un gran investigador de misterio, ¿qué piensa de esta teoría de que la Atlántida, la legendaria ciudad perdida, sea realmente la antigua Tiahuanaco, que fue interpretada así por los griegos, y que en algún momento hubo contacto, existió un contacto en la antigüedad entre los pueblos helénicos, los antiguos griegos de Atenas, de Esparta, y los americanos? Algo que sería muy extraño, pero que podría haber sido posible. Bueno, yo acudí a Bolivia interesado o atraído por la civilización que levantó Tiahuanaco. Cuando los españoles llegan a Bolivia en el siglo XVI, se encuentran con que Tiahuanaco ya es un campo de ruinas. La gran pirámide de Acapana, por ejemplo, está semienterrada. Muchos de los grandes templos como Pumapunku están ya en un estado de deterioro importante. Y lo que hacen los españoles es extraer piedras de allí como si fueran una cantera con la que poder construir el actual pueblo de Tiahuanaco. Es más, cuando años más tarde, bueno, siglos más tarde, se hace el ferrocarril en Tiahuanaco, y estamos ya en pleno siglo XX, se sigue utilizando Tiahuanaco como cantera, se dinamitan muchas de esas piedras arqueológicas para crear la base del ferrocarril. Así que cuando yo llego al lugar, me encuentro con que buena parte de esos materiales han desaparecido y que el campo de ruinas es todavía más ruinoso, ¿no? Pero encuentro que los primeros investigadores europeos que se encargan de investigar, de estudiar las ruinas de Tiahuanaco, llegan a conclusiones muy sorprendentes, ¿no? Fechan esas ruinas
en casi 10.000 años. Dicen que son preincaicas. Y es verdad que los incas ya se encontraron con que aquello estaba abandonado, ¿no? Y llegan a esa conclusión de los 10.000 años estudiando la orientación astronómica de esos monumentos, ¿no? Así que, bueno, decido reinvestigar, reabrir esos estudios de principios del siglo XX con modernos astrónomos y arqueoastrónomos, y resulta que una parte importante de esos cálculos que se hicieron hace más de 100 años siguen siendo correctos y que por lo tanto la datación de la orientación astronómica de Tiahuanaco sigue siendo coherente, pero claro, contradice lo que habitualmente se nos enseña sobre la población o el poblamiento de América, ¿no? Lo que sigue apareciendo en los libros de texto es que América comenzó a poblarse después de la última glaciación, cuando inmigrantes del viejo mundo pasaron al nuevo por el estrecho de Bering y poblaron América en estos últimos 7, 8, 9.000 años. Aquí estamos hablando de algo mucho más antiguo y que probablemente obedece a una cultura que existió antes de la última era glacial. Vista en esa perspectiva, podríamos estar ante la paradoja, y quizás se pueda defender próximamente con otros estudios, de que las primeras y más antiguas civilizaciones del planeta Tierra surgieron en América, no surgieron en el viejo mundo. Es algo que a mí me ha fascinado siempre. Quizá me ha fascinado siempre todo lo que va contracorriente, porque de alguna manera te obliga a estar muy despierto, muy atento a las evidencias científicas, y hoy en día esas evidencias pues apuntan a esa dirección, ¿no? Que quizá América es mucho más antigua en cuanto a su población de lo que piensan los estudiosos de la historia. Un misterio que nos abre la puerta a muchos más, Javier Sierra, y es la idea de que tal vez la Atlántida estaba aquí, arriba, en los Andes, no solo por la datación, por el tiempo, sino por la forma, ¿no?, que tendría la ciudad, porque Platón dice que tenía forma de anillos, que era circular, y muchos arqueólogos dicen que así era, nada más y nada menos que Tiahuanaco. Sin embargo, hay otras ciudades perdidas. Dejemos entonces atrás a la Atlántida y a Tiahuanaco y viajemos a otra civilización perdida, a la fantástica ciudad de los Césares, la ciudad errante, Atrapalanda. Si existe una ciudad perdida extraña, rara, estrambótica, esa es la ciudad de los Césares. Es conocida también con el nombre de la ciudad encantada de la Patagonia, la ciudad errante, Trapalanda, Trapananda también le decían. Y también en algunos textos escritos antiguos, incluso en mapas, le llamaban Linlin o Elín o Elelín. Todas estas denominaciones hacen referencia a la mítica ciudad de los náufragos españoles en América. Este mito surgió en el siglo XVI, durante la conquista española. Por aquella época los barcos, los galeones eran de madera y tenían que atravesar todo el mar. Muchos de ellos naufragaron y muchos conquistadores y muchos colonos españoles murieron, fallecieron, ahogados, o también porque los atacaban tiburones y se los comían, sobre todo en el Pacífico, y a veces llegaban otros barcos y les disparaban, los cañoneaban, los famosos piratas, y también había corsarios. Era una época bastante difícil, era una época dura. En 1528, uno de los oficiales españoles de más alto rango en escribir acerca de la ciudad fue nada más y nada menos que Francisco César. Él iba acompañado de 14 hombres. Todos partieron a explorar el territorio oeste de lo que hoy es la Patagonia, y se piensa que caminaron hasta llegar a los Andes, a las montañas de los Andes, o hasta las sierras de Córdoba, mucho más arriba. 3 meses después,
César regresó acompañado de 6 hombres, 6 soldados recios, y empezaron a caminar y se fueron hacia unas planicies, y él dice que vio una especie de montañas grandes, grandes, llenas de hielo. También dice que había llegado a un territorio inexplorado y que a lo lejos habían observado personas que vivían en una especie de ciudades, y escuchen muy bien esto, que estaban repletas de oro, ¿sí? Dijeron que la tierra que habían visto era muy rica, que estaba llena de ovejas del Perú, que hoy llamamos llamas o alpacas. Como en ese tiempo ellos no le daban otro nombre, decían son ovejas del Perú, y que las personas se veían saludables, felices. Él decía que además se veía que ellos llevaban joyas, muchas joyas y muchos metales preciosos. Algunos años más tarde, los conquistadores españoles empezaron a llamarle a ese lugar como la ciudad de César o el lugar de César. Y se crearon 2 leyendas más en torno a esa supuesta ciudad perdida, que con el tiempo se fueron fundiendo en una sola, con elementos de la tradición española. Se decía entonces que los habitantes de esta ciudad fantástica eran gigantes y empezaron a ser conocidos como los Césares. La segunda versión viene nada más y nada menos que de Pedro Cieza de León, un conquistador y explorador español que había escrito varios textos, varias crónicas, en especial uno llamado Crónica del Perú y también una llamada La Guerra de Chupas. En ese texto, Cieza de León dice haber conocido cara a cara a César el Conquistador y a Francisco Ogazón, otro de los primeros conquistadores de la región del Río de la Plata, y que durante muchos días les había oído escuchar y afirmar bajo juramento que habían visto un tesoro gigante y grandes ganados indígenas bien vestidos y de gran trato, así les llamaba, que estaba en una ciudad perdida en los Andes, incluso cerca de lo que hoy consideramos el desierto de Atacama. Algunos investigadores piensan hoy día que todos estos conquistadores hablaban de una antigua ciudad inca llamada Xincal, que queda hoy en día en Catamarca, Argentina, que está allí. Es una ciudad en ruinas, muy, muy grande, que ha sido olvidada por muchas personas. Otros dicen que se trata tal vez de una ciudad que nunca ha sido descubierta, que está allí, en algún lugar de Argentina, tal vez abandonada, tapada por tierra. No sé ustedes qué piensan. ¿Ustedes creen que puede haber existido la ciudad de los Césares, que está allí, que nadie la ha podido encontrar y que contiene oro y que contiene grandes riquezas? La ciudad perdida de los Césares, que algunos llaman también la ciudad errante, porque los campesinos y los habitantes de Catamarca, de la zona de San Juan en Argentina, algunos tenían la leyenda de que veían en la cima de las montañas ciudades y personas, y que cuando se acercaban desaparecían, como desaparecieron de la mirada de los conquistadores españoles. Y es por eso que también la llaman Trapalanda o Linlin, la ciudad perdida de los Césares. Durante siglos, los españoles, los conquistadores europeos, buscaron en América Latina una ciudad perdida, un reino perdido, el Paititi o el Gran Paititi. Según varios textos, al sur de la Amazonía, en una región fronteriza en donde actualmente está Perú, Brasil y Bolivia, existía una civilización avanzada, que tenía tecnología, que tenía dinero, que tenía oro, que tenía poder y que se perdió para siempre. Se dice que sus habitantes se escondieron allá entre la selva y nunca pudieron ser encontrados. El primer historiador que mencionó al Paititi fue Vaca de Castro en su libro Relación de los Quipucamayos en 1542. Vaca de Castro fue un español, un licenciado en leyes y magistrado que fue enviado a Perú por el rey para resolver las diferencias que había entre Francisco de Pizarro y Almagro, que se peleaban, que casi se matan y que hubo una guerra allí entre ellos. Durante ese tiempo
Cristóbal Vaca de Castro, escribió también extrañas cosas que le contaban otros conquistadores y que incluso le decían a algunos indígenas que ya habían aprendido español. En ese libro, La relación de los quipucamayos, él dice que había una zona extraña, rara, donde no habían llegado los españoles, que estaba entre la selva, junto a un río que se llamaba el Paitite. Luego otro señor llamado Garcilaso de la Vega, que es muy famoso, incluso en Perú. Un saludo a todos los peruanos. Hay una universidad que es la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Este señor escribió un libro muy famoso que se llama Comentarios Reales de los Incas. Y él dice que había un emperador, o había habido un emperador, un inca, Tupac Yupanqui, que había organizado una expedición a un lugar en el río Beni, allá en una zona donde vivían unos indígenas que llamaban los Musus, y que allá había una ciudad impresionante, una ciudad llena de oro, una ciudad donde se adoraba al sol como Dios supremo, y que de vez en cuando los indígenas de la selva, los Muxos, llegaban hasta la capital del Tahuantinsuyo, como se llamaba el imperio inca, a llevarles oro, y que había muchísimo oro en la selva. Lo cierto es que esa ciudad nunca se ha encontrado. Lo cierto es que el Paititi, a pesar de que aparecen escritos españoles y que aparece también incluso mencionado por indígenas, no ha podido ser descubierta. Muchos dicen que el Paititi es real y que es posible que en la selva haya habido grandes civilizaciones, grandes ciudades que fueron borrados por el tiempo, sociedades que colapsaron. Y saben que los arqueólogos modernos nos dicen que es posible. Sí, nos dicen que es posible, porque en los últimos años con la tecnología se ha buscado y de forma increíble se han encontrado construcciones realmente sorprendentes, construcciones gigantes, marcas sobre el suelo que se ven desde el espacio, incluso no solo una ciudad. Y no estoy diciendo mentiras, vamos a escuchar dentro de pocos minutos una noticia sorprendente de Bolivia, que dice que justo en esa zona del Paititi se han encontrado las ruinas de ciudades gigantes interconectadas que hoy en día están cubiertas por la selva. Lo que sucede es que la vegetación de la selva crece muy rápido y que muchas de esas estructuras, de esas ciudades, seguramente se construyeron con madera, y la humedad, claro, allá llueve y caen aguaceros y hay unos ríos grandes, grandísimos, gigantes, y entonces claro, en esas condiciones la madera se pudre, y si hacían templos gigantes, ciudades gigantes en madera, pues todo se debió haber podrido, pero quedaron las marcas sobre la tierra. Aún así, si se construyeron estructuras complejas, pirámides incluso, hechas de piedra en la mitad de la selva amazónica, hoy en día estarían cubiertas por grandes árboles y no se podría ver nada, Parece que el Paititi pudo haber existido. Es muy posible. Escuchen ustedes esta noticia que se dio hace algunos años sobre estos descubrimientos, ya no de exploradores que van con un machete a buscar entre la selva, sino de arqueólogos que utilizan aparatos de alta tecnología. Científicos del Instituto Arqueológico Alemán encontró los restos de una civilización prehispánica en la selva amazónica de Bolivia. Lograron encontrar esta ciudad perdida usando la tecnología llamada LIDAR, la cual usa pulsos de luz para recabar información del terreno y crear modelos en 3D. Se hace desde el aire y sobre todo en zonas selváticas como esta. Creen que se trató de los Casarabe, una civilización que habitó la región alrededor del 500 después de Cristo hasta el 1400 y que se creía era pequeña. Sin embargo, los hallazgos indican que fue numerosa y capaz de desarrollar un complejo urbanístico que se extendió por 4.500 kilómetros cuadrados. Tenía calzadas elevadas, sitios ceremoniales, canales de distribución de agua y una red de carreteras que unía 24 asentamientos. Creen que incluso en algunas áreas elevadas cultivaban maíz y criaban peces. Extraordinario además lo que se ha logrado con esta tecnología de LIDAR, que insisto es por aire, rebota la señal y por lo tanto sin necesidad de estar investigando en la selva o en zonas con follaje muy denso, se puede saber los restos de construcciones y por lo tanto pues reconstruir ciudades antiguas.
sorprendente, increíble, el Paititi, la ciudad perdida que mencionaban los incas, de la que muchos dicen hablaba también el mismísimo Pizarro, Almagro, el inca Garcilaso de la Vega y otros. ¿Se imaginan que encontráramos un Machu Picchu perdido allí entre las selvas? ¿Se imaginan que en pocos años se descubriera una ciudad perdida en medio del Amazonas físicamente? Porque ya las tenemos, o sea, ya se saben que existen ahí. ¿Saben qué? En otra zona de Ecuador, en una zona también selvática, se ha encontrado una gran cantidad de vestigios, una gran cantidad de marcas sobre el suelo que parecen indicar que allí no solo hubo una gran sociedad, una ciudad, sino una serie de ciudades interconectadas. La pregunta es, ¿en dónde están esas personas? Simplemente como los mayas volvieron a vivir otra vez en forma de agricultores y en pueblos pequeños porque colapsó su sociedad. Eso pasó con los mayas cuando los españoles llegaron allá y encontraron las ruinas de Tikal, de Quirigua, de Chichén Itzá. No encontraron a los habitantes. Las ciudades ya estaban desocupadas. Algo destruyó ese tipo de naciones. Algo hizo que las personas de alguna manera dejaran de vivir en esas sociedades complejas como las de Cobá, como las de Tulún, y se fuesen otra vez a los campos a vivir de forma, entre comillas, primitiva o más primitiva. ¿Qué pasó con esos pobladores de estas ciudades perdidas como el Paititi en medio de la selva? ¿Todavía están allí? ¿O simplemente viven escondidos y han desarrollado formas de evadirnos debajo de la selva? Tal vez todavía existan ciudades, tal vez en medio de los ríos, del calor, de las ciénagas, de la Amazonía, hayan países enteros, ocultos a nuestros ojos, evadiendo nuestra presencia, sobreviviendo desde la larga noche de los tiempos. Escuchemos entonces esta noticia sobre este extraño hallazgo encontrado en las selvas de Ecuador. Visitamos las instalaciones del Instituto Nacional de Patrimonio a propósito de que Ecuador es el epicentro del interés histórico por los descubrimientos de hallazgos arqueológicos en la parte alta del río Upano en la Amazonía. Cerca de 300 hectáreas con una cantidad de estructuras arqueológicas que dan cuenta de una gran ciudad prehispánica. A través de un mapeo mediante tecnología de sensores láser, se reveló que estos sitios eran parte de una densa red de asentamientos y caminos de conexión escondidos en Morona, Santiago, hace más de 2.500 años. Bueno, son contextos arqueológicos, estructuras arqueológicas que están, este momento no son visibles, están dentro de una capa vegetal. Hay que generar, es un reto y una responsabilidad importante para el Estado ecuatoriano, hay que generar los planes de manejo y gestión de cuidado. Se encontró plataformas, caminos, colinas, plazoletas, terrazas, drenajes, pendientes cortadas. Por ejemplo, en esta fotografía interpretada con tecnología se evidencia edificios sobre montículos de tierra, campos agrícolas con canales y caminos de 10 a 20 kilómetros de largo. En realidad, más de 7.400 estructuras, cientos de especies de urbanizaciones o complejos urbanísticos que estaban conectados entre sí a través de caminos. Canales también de drenaje, son construcciones monumentales. Se estima que vivieron más de 100.000 personas. Hay varias hipótesis sobre la desaparición de las mismas. Una de ellas es que probablemente pudo haber existido una gran explosión del volcán Sangay, una gran erupción que pudo haber cubierto de ceniza y por lo tanto la población decidió abandonar el sitio. Los resultados científicos de este proyecto fueron publicados el año pasado en la revista Strata, revista ecuatoriana desarrollada por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para difundir artículos científicos sobre arqueología, paleontología y patrimonio del Ecuador. Una responsabilidad muy grande, es realmente una oportunidad de que el Estado ecuatoriano pueda, con todas las instituciones, invertir recursos para mayor investigación, para mayor protección. Medios internacionales como la BBC Mundo, CNN en español y otras han dedicado artículos y publicaciones del histórico hallazgo y sus últimas investigaciones.
Si existe una ciudad misteriosa y extraña, esa es Kitesh. Según cuenta la leyenda, esta ciudad rusa es completamente invisible. Sus edificios, sus casas, sus torres altas, altas, altas existen, pero no pueden verse a simple vista, solamente pueden observarse cuando alguien es puro del corazón. Todo viene de un relato muy popular del siglo XII. Existía en ese tiempo un príncipe, George Bevorodovich, que también era llamado Yuri II, según los expertos. Se cree que ese tiempo ese príncipe mandó a construir a las orillas de un lago muy bonito, largo. Imagínense un lago grande, grande, azul, que se congelaba en el invierno, que era remoto e inaccesible, el lago Svetloyar. A sus orillas, vuelvo a repetir, este príncipe, Yuri II, mandó a construir una gran ciudad, un centro religioso, espiritual, repleto de cúpulas de oro. Sin embargo, como tenía tanta riqueza, como estaba llena de monasterios, llamó la atención de los mongoles que decidieron conquistarla. Recuerden ustedes que los mongoles fueron un grupo violento, beligerante, conquistador. Uno de sus líderes era Gengis Khan. Se decía que donde llegaba masacraba a la población y abusaba de todas las mujeres, y que tal vez por eso gran parte de la población mundial tiene genes de Gengis Khan. Tal vez usted y yo somos descendientes de ese hombre. Bien, algunas escrituras, algunas fuentes dicen que cuando los invasores llegaron a la ciudad en sus caballos, cuando los mongoles llegaron llenos de armas, la ciudad desapareció misteriosamente. Otros mencionan que el lago Svetloyar creció hasta tragarse la ciudad. Esa fue la última vez que se dice que Kitesh fue vista. No obstante, hoy muchos de los habitantes del lago, de la gente que vive ahí, dice que en las noches claras se pueden escuchar los cantos de los monjes y que a veces han visto extrañas luces salir en procesión de ese lago, que también se ven en el fondo del agua las cúpulas de oro que brillan, que se ve como algo que brilla ya en el fondo de ese lago que todavía está allí. Incluso algunos investigadores hablan de que Kitesh es en realidad una alegoría a un plano espiritual, porque muchos dicen que solo el que es puro de corazón puede observarla, puede verla. Una ciudad perdida en medio de un lago que se congela totalmente en el invierno. Y justo durante el invierno existen varias leyendas que dicen que en medio de la noche, cuando eso es prácticamente una pista de hielo, un llano blanco, largo, largo, se ve que surgen extraños círculos y que a veces ven personas salir de allí, como si los habitantes de esta extraña ciudad a veces necesitaran salir a pedir algo, como si existiera algo de alta tecnología en el fondo. También en los últimos años ha habido supuestos avistamientos ovni alrededor de ese lugar. Y otro lago muy famoso, el lago Baikal, también allá en Rusia, donde dicen que hay una extraña criatura en el lago Baikal. También se habla de ovnis, sí señores, de ovnis, porque el lago Baikal es el lago más profundo del mundo. Y muchos dicen que también allá hay una ciudad perdida, que tal vez no está en ese otro que les nombraba, sino que la famosa ciudad perdida de Kitesh, la famosa ciudad invisible, está realmente en el lago Baikal. Si existe un misterio acerca de las ciudades perdidas, este es Aztlán. Existen varias leyendas, existen incluso huellas arqueológicas y códices que hablan de los pobladores de Aztlán, un lugar mágico que algunos dicen solo se encuentra en el espíritu o que está en otra dimensión. Según los antiguos códices, los pocos códices que se conservan del imperio azteca, de los mexicas, que eran unos escritos donde se dibujaba y que por allá un sacerdote español después mandó a quemar, porque los aztecas tenían bibliotecas y tenían una gran cantidad de escritos, libros, algo que no tenían los incas. Es más, son junto a los mayas
algunas de las pocas sociedades, las casi únicas sociedades de América que tenían la escritura. Y entonces en uno de esos códices, los habitantes del Valle de México afirmaban que del norte habían llegado unos extraños seres humanos, al norte del valle, que venían de una ciudad llamada Aztlán, que se parecía muchísimo a Tenochtitlán, que se parecía muchísimo a la primera ciudad o a la capital del Imperio Azteca. Aztlán se traduce como lugar de las garzas, y es que según su descripción sería una ciudad que estaba en la mitad de un lago, que había sido construida en la mitad de un lago, que tenía abundantes recursos naturales y en donde había muchísimos pájaros, aves multicolores, árboles, peces de todos los tamaños, y la gente, se dice, podía comer lo que quería. Era una ciudad construida en una especie de camellones, una especie de Venecia con agua dulce, donde el que quería podía tomar y no se enfermaba, donde habían también grandes edificios gigantescos, altos. Ese lugar muchos consideraron que era una fantasía, una especie de elucubración de los aztecas. No obstante, existió un sacerdote llamado Fray Diego Durán, que durante años se dedicó a investigar en el siglo XVI, en la mitad del siglo XVI, sobre esa extraña ciudad. Y empezó a hablar con personas que decían que la conocían, y empezó a contarle a los españoles que se decía que existía Aztlán, allá en lo profundo de las montañas, en medio de un lago. Incluso llegaron a dibujarla. Y ahí aparecieron un montón de conquistadores, porque todos estos españoles pensaban que al ser un lugar con mucho oro, pues podía ser conquistado y tendrían riquezas, y se volverían millonarios, y se convertirían en europeos con dinero, y que el rey los iba a nombrar encomenderos y nobles incluso. Y entonces empezaron a haber diversas expediciones que fueron un fracaso, que llevaron de alguna manera armas y hombres para buscar Aztlán. Según un investigador muy famoso, Miguel León Portilla, Aztlán era gobernado por una especie de aztecas, por un grupo de aztecas que eran llamados los chicomostocas, que era un grupo dominante y tiránico que esclavizaba a los aztecas. Lo cierto es que esa ciudad no se podía encontrar y no se ha podido encontrar, y la han llegado a buscar y la siguen buscando. Se dice que sus habitantes les llamaban nada más y nada menos que los aztatecas, los que llegan de Aztlán o los que habían vivido en Aztlán. Y hay un montón de textos que dicen que los aztatecas estuvieron allí y que además tenían grandes habilidades y usaban armas sofisticadas, que eran guerreros, y que al final tuvieron que abandonar su ciudad porque los dioses les prometieron otra tierra. Realmente es una historia bastante interesante, y para muchos es simplemente una visión alegórica, una fantasía, y la mítica Aztlán realmente no existe, no hay. Sin embargo, algunos historiadores han intentado investigar el punto exacto donde estaría Aztlán, y dicen ellos que después de análisis minuciosos de los textos, de los códigos y de los códices, de los códigos españoles y de los códices aztecas, dicen que realmente era un lugar hoy llamado Mexcaltitán, un pueblo al oeste de Nayarit, que estaba en una isla allí ubicado. Muchos otros dicen realmente que es un espacio espiritual, que está en otra dimensión, y que sus pobladores, que resultan poderosos y mágicos, de vez en cuando aparecen, y que por ejemplo se manifiestan como seres blancos de cabellos largos. Les llaman en algunos lugares de México los sedientos, porque se acercan a las personas y les piden de beber, piden agua. Muchos dicen que ellos son los visitantes de Aztlán, una ciudad que muchos dicen puede estar en lo que hoy consideran la zona del silencio. Algunos investigadores especulan que tal vez los mexicas hablaban de los mayas, lo cual es altamente improbable, pero no imposible, y es que todavía siguen apareciendo extrañas ciudades en Guatemala, en Yucatán, en la selva del Petén, ahí muy cerca a la frontera entre los chapines, entre Guatemala y los mexicanos. Escuchen ustedes este descubrimiento increíble que se ha dado hace apenas unos meses. Un
impresionante hallazgo efectuaron investigadores luego de encontrar 964 asentamientos y muchas ruinas donde vivieron los mayas y que se encuentran bajo la tierra del bosque tropical de Petén en la frontera con México, lo que se considera como la mayor metrópoli de esta civilización en su historia. Las ciudades más grandes del hemisferio, las pirámides más grandes en volumen del mundo, las pirámides más altas de las Américas, etc. Lleva el primer sistema de supercarreteras en todo el mundo. Representa la cuna de la civilización maya. Por medio de la tecnología de láser LiDAR en tercera dimensión, cuya luz reflejada se usa para crear imágenes de superficie en lugares difíciles de accesar como la biosfera maya, donde la espesa selva cubre estas estructuras, se ubicaron las impresionantes metrópolis. Con esta tecnología no podemos negar la existencia de vestigios arqueológicos. Es muy impresionante ver y visualizar cómo el ser humano se asentó y se adaptó en esta zona. Los investigadores identificaron 189 sitios adicionales que rodean la cuenca y que tenían impresionantes vías de acceso, al tiempo que se detectaron restos de plataformas y pirámides de gran tamaño, junto a canales que utilizaban para la recolección del agua, así como también canchas de pelota. Lo que nosotros interpretamos con LiDAR básicamente son los derrumbes y el colapso de las ruinas que se pueden ver, que se pueden observar. Luego de este importante descubrimiento, los investigadores esperan que el gobierno central lleve a cabo un plan de desarrollo económico y cultural en la zona, sin olvidar la protección de la biosfera maya. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Hemos escuchado esta noticia. ¿Será que existe Aztlán? ¿Será que alguna vez existió y que está perdida allí debajo de campos, debajo de montañas? ¿Que algún día vamos a descubrir esa ciudad mística, o realmente solo se puede llegar, como diría Carlos Castaneda, a través de un camino espiritual? Eso pensaba ese antropólogo chicano que había viajado muchas veces al desierto y probado el cactus del peyote y que decía que podía viajar a otras dimensiones. Tal vez en uno de esos lugares, según él, está Aztlán, un lugar espiritual, desde donde los sabios, desde donde seres superinteligentes observan nuestro mundo, nos vigilan y a veces intervienen en él. O simplemente es una leyenda, una ciudad perdida y nunca encontrada, la fantástica Aztlán. Bueno, llegamos al final de este nuevo podcast de Cruz Escribiente. A ustedes muchas gracias por estar ahí. Hemos hecho otro podcast de historia, esta vez hablando de ciudades perdidas. Hablamos de Trapalanda, la ciudad de los Césares. Hablamos del Paititi, la ciudad perdida de los incas. Esas estructuras que supuestamente están allí en la selva, donde vivieron miles de personas y que han sido encontradas por arqueólogos. Hablamos también de complejas ciudades, de misterios como los que tiene Tiahuanaco, de misterios como los que albergan otras ciudades que hoy, antes eran fantasía y hoy en día son una realidad y son visitadas por miles de personas al día. Ciudades, por ejemplo, como Machu Picchu, que está allí, una yacta, así le llamaban, encima de un cerro, al lado de un pueblo llamado Aguascalientes, cerca a la ciudad de Cusco, que era la capital del imperio inca. ¿Cómo me gustaría volver allí? Ese lugar sí lo conozco. ¿Cómo me gustaría conocer las antiguas pirámides de Egipto que se levantan allá en el Valle de los Muertos, en el Valle de los Reyes, en la ribera en donde se llevaban los cadáveres? ¿Cómo me gustaría caminar entre el templo de Luxor? Imagínese usted conmigo caminando por el templo de Luxor o viendo la esfinge a los ojos. No conozco Egipto. Quiero ir con ustedes dentro de poco en mis redes sociales llamadas Cruz Escribiente. Usted me busca así como Cruz Escribiente en Twitter, Cruz Escribiente en Instagram, Cruz Escribiente en Facebook. Ahí suscríbase ya mismo. Ahí voy a publicar cuando haremos nuestros viajes
porque quiero ir con ustedes, espero que no sea caro, espero que logremos estar juntos, conocernos, hablarnos, que ustedes me den sus entrevistas allá en medio del viaje y que podamos publicarlos en estos podcasts que ya llevan ya casi 1 año y medio. Cada 2 días publicamos uno. Es bastante duro, pero me encanta, me gusta hablar con ustedes. Y es que hablar de ciudades perdidas es hablar también de la ruina, de la destrucción. Durante el romanticismo, muchísimos pintores en Europa, muchos piensan antes, hago un paréntesis, que el romanticismo era simplemente el amor romántico, era entregar chocolates o flores a alguien, pero no, el romanticismo fue una vanguardia histórica, más que una vanguardia, un tipo, un estilo de arte que estuvo allí en Europa y que mostraba expresar las emociones de forma visceral, fuerte. Y muchos de ellos, muchos de los romanticistas, de los románticos, de los pintores románticos, dibujaban ciudades en ruinas, porque decían que las grandes ciudades en ruinas, los grandes templos deteriorados, como el mausoleo de Helicarnaso, un edificio que fue una de las maravillas del mundo antiguo y que por eso le llamamos así mausoleo hoy en día muchas tumbas, porque el mausoleo era la tumba del rey Mausolo, que quedó en ruinas y quedó destruida ya en la antigua Grecia. Pues muchos de ellos dibujaban esas grandes construcciones y decían que eso destruido y que la muestra de esos pueblos y esos edificios corroídos por el tiempo, llenos de plantas, llenos de árboles, llenos de olvido, eran de alguna manera una forma de expresar la nostalgia del ayer. Ver un edificio en ruinas nos mueve el alma. Por eso viajamos a ver esas construcciones ciclópeas. Machu Picchu, vuelvo a decir, Tiahuanaco, Luxor, ¿por qué no? Teotihuacán, las ruinas de esas ciudades donde vivieron miles de personas, donde habitaron cantidades de gentes, donde se construyeron y se tejieron historias de amor, de odio, donde hubo violencia y que hoy en día solo son ruinas perdidas entre la selva. Tal vez las ciudades perdidas están también en el fondo de nuestro corazón. Existió un escritor muy bueno, Italo Calvino, que escribió un libro llamado Las ciudades invisibles. En ese libro, él supuestamente es un viajero, narra un viajero que habla con un Khan, como Gengis Khan, un gobernante de los mongoles, y todos los días le narra al Khan acerca de una ciudad fantástica. Voy a narrarles una de esas ciudades de Italo Calvino, de ese libro llamado Las ciudades invisibles. Después de andar 7 días a través de boscajes, el que va a Baucis no consigue verla y ha llegado. Los finos zancos que se alzan del suelo a gran distancia uno del otro se pierden entre las nubes y sostienen la ciudad. Se sube por escalerillas. Los habitantes rara vez se muestran en tierra. Tienen arriba todo lo necesario y prefieren no bajar. Nada de la ciudad toca el suelo salvo las largas patas de flamenco en la que se apoya, y en los días luminosos una sombra calada y angulosa que se dibuja entre el follaje. 3 hipótesis circulan sobre los habitantes de Baucis: que odian la tierra, que la respetan al punto de evitar todo contacto, que la aman tal como era antes de ellos y con catalejos y telescopios apuntan hacia abajo y no se cansan de pasarle revista, hoja por hoja, piedra por piedra, hormiga por hormiga, contemplando fascinados su propia ausencia. Un texto hermoso este de Italo Calvino. Los invito a leer Las ciudades invisibles. Los invito también a que le den like a este podcast si les gustó. Los invito también a que se suscriban a este canal, que comenten, que compartan, que le digan a todas las personas que estamos aquí, que nunca dejen de soñar, que siempre le hagan bien a todo el mundo. Yo a usted le deseo lo mejor, porque aquí, frente a este micrófono, en medio de la noche, solo me resta decirle que yo a usted, esté donde esté, yo lo quiero mucho.